Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Gracias a todas las personas que también se suman inmediatamente para sintonizarnos por medio del Facebook Live de Radio América. Así es que aquí estamos para otro programa más. Les comento así rápidamente en los temas para aprovechar al máximo el día de hoy. Lo fuerte en noticias. Me gustó una caricatura, una caricatura que creo que la publica el diario Tiempo y dice Red de Diputados y aparece ahí, anda por todas las redes, por cierto. Red de Diputados y aparecen con una bolsita con el símbolo de dólar y dice redes sociales perseguidos. Ese es el ingenio. Una red de diputados protegidos, esquemas, critican a la Maxi, las redes sociales a perseguirlas. Sin dejar, por supuesto, siempre voy a ser muy objetivo en esto, los abusos que se dan, que eso ya depende de cada persona, cómo la utilice. Particularmente publico en mi página de Facebook y lo hago con mi nombre. Ahí va a estar la responsabilidad de lo que pongo, obviamente con nombre y apellido. Lo que digo en el programa, todo el mundo sabe quién soy. Eso es lo que debía de pasar, ¿verdad? Pero la persecución no es buena. El tema toral hoy, dos que salen en último momento. La tímida respuesta del gobierno de la República a lo aseverado por el presidente Trump, que dijo que los países del Triángulo del Norte y México, y mencionando con nombre y apellido a Honduras, Guatemala y El Salvador, creía que eran amigos y ya no son amigos. La respuesta que ha dado el gobierno es tímida, casi miedosa, donde hace más un recuento de la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy el doctor Mundo Orellana decía que el mensaje que se ha mandado es que el gobierno de Honduras miente, que el mensaje en el fondo es que el gobierno de Honduras miente, así lo interpretó el abogado Edmundo Orellana, o sea, que eso es lo que dice el presidente Trump. Mientras aquí nos dicen que en seguridad y en todo vamos bien, que nos aplauden afuera, en inversión, que vamos bien, el mensaje es que aquí se miente, que se hace algo, se hace. Si es lo que esperan o es lo que corresponde a la inversión que hacen en Estados Unidos, el dinero que mandan, es otra historia. Pero para que el presidente Trump diga eso, debe tener información, ¿va? No va a ser solo con la simple emotividad. Alguien tiene que darle los informes, esto es lo que pasa. Mire, en colaboración, esto se destina y esta es la respuesta. Porque él tiene un dolor de cabeza en el tema de la migración y perseguir a las bandas de narcotraficantes, las pandillas, lo dijo desde un inicio. No dijo voy a perseguir a los buenos, aunque se vayan en el tema de la inmigración, pero sí fue muy claro en el sentido de que iba a sacar a los malos, que le habían hecho mucho daño, y hablaba de las pandillas. Todos creo que estamos de acuerdo que nadie quiere tener un pandillero, ¿va? No los aguantamos ni aquí, menos que los van a aguantar allá, ¿va? Eso es real. Entonces, ese es el punto. Una interpretación del doctor Mundo Orellana me parece interesante, va a decir que el mensaje es que Honduras miente, que aquí nos dicen que allá le aplauden a Honduras, que está bien, pero el presidente Trump dice lo contrario y la respuesta del gobierno no es contundente, es tímida y es más un relato de hechos. Y la otra nota es la que hoy ha publicado el Guardian, el diario británico, que ha dicho en una publicación de este día que el Reino Unido vendió equipo de espionaje a Honduras antes de las protestas por fraude electoral. Así lo publica este diario británico. Honduras aparece constantemente en situaciones que la hacen ver muy mal. Y ahí está una nota bastante amplia, la pueden ver en la página de la radio, particularmente la tengo también los que quieran seguirme en mi página radio, @Rodolfo Colindres Erazo en Facebook, ahí la pueden ver en el Twitter también, pero ahí está la nota, o entran directamente a The Guardian, que ahí está la nota en inglés, ahí la pueden leer exacta, textual, lo publica The Guardian, que el Reino Unido vendió equipo de espionaje a Honduras ante las protestas. ¿Ponen bien o pone en mal esto a nuestro país? ¿Confirma las denuncias que se hacen, sí o no? ¿Debe de molestar esto al gobierno? ¿Va a demandar? Aquí le están publicando, tiene que leerla cada quien, ¿verdad? Me pongo a leerla aquí, seguiría el programa, pero léanla por donde quieran, directamente por el Guardian, la versión en inglés, para que si creen que hay alguna manipulación, la pueden ver, ya les dije por dónde, pues ahí pueden ver esta nota. Así de mal se ve Honduras. Espionaje del gobierno ante las protestas. Hoy, para que reflexionemos sobre todo lo que pasa en el país, sobre el tema del diálogo, que también se sigue hablando mucho,
Y hay gente que se molesta con el diálogo cuando escuchan posiciones de la oposición. Yo he dicho algo, cuando usted va a un diálogo, a una negociación, tiene que desprenderse de algo, tiene que entender que no lo va a ganar todo, no lo va a ganar todo, esa es la base. Ahora, la gran pregunta aquí en el diálogo en Honduras es ¿de qué vamos a dialogar? Siempre lo he dicho, ¿cuál es el conflicto de Honduras? Una, la reelección presidencial, el otro es el tema de los resultados electorales, el fraude que se denuncia. Esa es la realidad del problema de Honduras, esa es la realidad del diálogo. Entonces, en torno a eso, ¿a qué está dispuesto el presidente de la República? ¿A qué está dispuesto? ¿A ir a un nuevo proceso? Porque para el gobierno ir a un diálogo significa aceptarlo. Lo hemos dicho, aunque les moleste. Para el gobierno el diálogo significa acéptenme. Ya soy presidente, vamos a ver qué les doy, vamos a ver cómo están bien, hablemos de educación, hablemos de otras cosas que le corresponden a cualquier gobierno. Quien sea gobierno tiene la responsabilidad de la educación, de la seguridad. Esos son temas de gobierno. Pero el tema del conflicto es este. Entonces, cuando el presidente dice, y los que defienden al gobierno dicen que hay intransigencia a la otra parte, digan a qué está dispuesto el gobierno. ¿Estaría dispuesto el gobierno en aras de la paz a ir a un nuevo proceso electoral? ¿A hacer un gobierno de integración, de transición? Ese sería el tema, para que aquí, si ya después de acuerdos de tal naturaleza, alguien sigue en las calles provocando desórdenes, entonces ahí nos daríamos cuenta si alguien no tiene interés verdaderamente en este diálogo. Hoy invité al abogado Milton Jiménez Puerto, que fue canciller de la República, un hombre muy versado, muy informado y sobre todo, pues, que no cae en los excesos. Digo porque hay mucha gente asocia a las personas con partidos, pero el abogado Milton Jiménez Puerto no es nada, y aquí lo conocen todos en Honduras. Abogado, gracias por atender otra invitación aquí a Doble Vía y para que hablemos de estos temas electorales. Sí, muchísimas gracias, Rodolfo. Pues es un gusto de nuevo pues, estar con usted, con su gran audiencia en todo el país, en el programa Doble Vía y claro, poder con algunas opiniones, alguna información que uno puede manejar, contribuir a que se hagan debates más objetivos, más realistas con relación a la situación bastante difícil que vive lamentablemente Honduras. Abogado, comienzo por esto y le doy la libertad que me diga por dónde, pero dos temas que mencioné, lo que publica hoy The Guardian y el tema de lo que dijo el presidente Trump, por donde usted quiera, cualquiera de los dos, y la respuesta del gobierno. Ok, miren, la verdad de las cosas es que en Honduras se pretende tapar el sol con un dedo. Es decir, yo he podido ver con honrosas excepciones, ya sea de medios de comunicación o de programas específicos en algunos medios, sobre todo los medios más grandes, lo que se denominan más grandes, tanto electrónicos como escritos, eh, que a veces se da una cierta pretensión de minimizar, y si no, incluso en el extremo, ocultar el momento crítico, difícil. A mí me llama muchísimo la atención, Rodolfo, se lo digo como hondureño, más allá de que pertenezca a un Permítame partido. interrumpirle, que Sí. yo soy muy criticado por mucho que interrumpo a mi invitado. No se preocupe. Pero es que con lo que acaba de decir hay un dato que ustedes lo pueden ver cualquier persona. La denuncia o lo que dijo el presidente Trump, algunos medios ni siquiera lo publicaron. Sí, por ejemplo. Ni siquiera lo publicaron. Por ejemplo. Otros en un espacio pequeño. Pero ese comunicado débil del gobierno ya está en todos. Exactamente. Entonces, eso ahí tiene fuerza lo que usted ese dice. es un ejemplo, digamos, vivo, ¿no? Y palpable de lo que estamos diciendo. Me llamó la atención que en las últimas, porque manifestaciones, marchas, tomas, actitudes o comportamientos que demuestran la indignación de la sociedad hondureña con relación a lo ocurrido el 26 de noviembre y los días posteriores del año pasado, y que continúa ocurriendo, por supuesto, eso se sucede en todos los días, en todos los municipios, en muchísimos municipios en todo el país. Lo último que ocurrió fue justamente el asesinato de una de estas personas que estaba participando en una de estas protestas en Choloma, Cortés, y me llama la atención que un medio ni siquiera lo publicó, un medio escrito, y otro lo puso simple y sencillamente con una notita de que muere una persona en una manifestación. Yo creo que todo esto es lamentable, verdaderamente lamentable, Rodolfo. Entonces, indudablemente vivimos en un cerco político, en un cerco democrático, en un cerco mediático, en donde
nos han colocado camisas de fuerza, han puesto bozales, a veces usando viejas tácticas, viejas artimañas de comprar conciencias, otras veces amenazando, porque también se acude, y esto es importante decirlo, a la extorsión y al chantaje. Sé incluso de periodistas que en algún momento, y de empresarios también, y de otros sectores de la sociedad, que en algún momento los han amenazado o les han enviado algunas de las instituciones fiscalizadoras o tributarias del Estado con el propósito de que no puedan ejercer libremente la libertad de, la redundancia, su libertad de expresión y de prensa. Y el otro tema es que hay una gran cantidad de medios de comunicación. Mire, lo que publica, en este caso, el periódico británico, The Guardian, igual con lo que ha hecho anteriormente The Economist, que es una de las revistas, Rodolfo, y no lo digo yo, es decir, probablemente sea yo la persona menos calificada para decirlo. Aquí hay muchísimos intelectuales, muchísimos economistas, académicos, políticos, algunos incluso que han estudiado en Gran Bretaña, en Inglaterra, que le pueden confirmar a usted que estamos hablando de una de las revistas, The Economist es una revista especializada que es de las más prestigiosas que hay en el mundo. Igual ocurre con medios de comunicación como el New York Times, como el Washington Post ahora mismo, sí. Y esto es publicidad aparte. Hasta recomiendo que la vi el día lunes, esta película The Post, se llama, que es sobre el tema de la libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos, que es interesantísimo, porque cómo los medios pueden contribuir a fortalecer la democracia en la medida en que los medios actúen con independencia de criterio, por supuesto, con un nivel de responsabilidad, porque tampoco se puede ser irresponsable. Claro. Entonces, la denuncia que sale en The Guardian hoy, o ayer más bien creo que fue, yo lo había visto en una revista digital, pero hasta ahora lo estoy viendo también en el periódico, pues solamente viene a poner un poco el dedo en la llaga con relación a lo que ha ocurrido. Y fíjese qué interesante que, por un lado, están pretendiendo imponer una ley mordaza, una ley de intervención de todas las redes sociales, quitándole, digamos, la libertad que que tenemos todos los seres humanos, y particularmente en este caso los hondureños, de expresarnos, porque no veo yo en qué medida puede ser ofensivo o puede incitar al odio que alguien ponga en el periódico fuera Jo, o diga fuera Mel, o diga fuera Salvador, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? O diga, insinúe sobre el comportamiento o las actividades de uno u otro dirigente. No veo, mire, todos estamos sujetos, Rodolfo, y sobre todo cuando se trata de personas que están, digamos, o hemos estado o estamos en la actividad pública. Es obvio que va a haber siempre críticas, va a haber bromas, va a haber excesos, pero uno no puede dedicarse en una democracia a perseguir los criterios, a veces pueden ser incluso ofensivos. Ya hay sentencias de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que privilegia la libertad de prensa y la libertad de expresión a la libertad o el derecho a la imagen que puede tener una persona. Es decir, es mucho más importante la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de pensamiento que las ofensas que a mí en lo personal se me puedan proferir, porque a todos nos ocurre. Entonces, si uno lo ve en esa perspectiva, uno se pregunta, con la denuncia del periódico británico The Guardian, en donde el equipo sofisticado que se ha comprado es justamente para ejercer vigilancia, para intervenciones telefónicas, etcétera, es evidente que son sin orden judicial. Usted en este momento no sabe si su teléfono está intervenido. No hay una forma, lamentablemente, de controlar esto. Entonces, esto solamente demuestra la gravedad del problema y que además el mundo entero nos está viendo a nosotros lamentablemente con una imagen de que somos un país prácticamente de salvajes, que somos un país que ni siquiera podemos desarrollar un proceso electoral limpio, justo, transparente, verdaderamente democrático, en donde se exprese la voluntad popular. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos de los programas de este periodista, comentarista, escritor peruano, Jaime Bailey, ¿verdad? Incluso en uno de ellos me llamó la atención porque dijo, miren, virtió una serie de expresiones con relación
a la figura del ingeniero Salvador Nasralla. Yo lo he publicado en mi página de Facebook porque me parece interesantísimo. Interesantísimo. Y que no quería Salvador Nasralla. Que él dijo, él mismo lo dijo, yo no lo votaría. Sí. Él dijo, yo no votaría, pero la voluntad popular es la que al final define. Sí, Y que eso es lo más importante. Y claro, él no está inmerso en la sociedad hondureña. Es decir, él es un informador, es un comunicador que indudablemente está al tanto de lo que pasa antes de hacer comentarios. Y que no tiene un interés. Y no tiene un interés específico. Entonces, este es un punto que me parece sería interesante, digo yo, el Colegio de Periodistas de Honduras en este sentido debería de emitir un criterio, una opinión. Hay organizaciones no gubernamentales que yo sé que están haciendo también un esfuerzo, mismo al interior del Colegio de Periodistas. Conozco muchísimos comunicadores, tengo muy buenos amigos, entre ellos, por supuesto, usted, con los que en muchas ocasiones hablamos sobre estos temas y que lamentablemente ven vedada la posibilidad de externar libremente lo que verdaderamente piensan sobre la crítica situación que vive Honduras. Entonces, creo que ese es el primer punto. El otro punto es el de lo dicho por el presidente Trump, que lo podemos hablar posteriormente. Solo quiero remarcar algo de lo que usted ha expresado, reforzarlo con argumentos. Y lo que hacemos aquí en la radio, lo que a mí se me permite hacer, es sencillamente comentar y expresar los temas sin ningún temor, porque no tenemos que tenerle temor al gobierno, porque estamos informando. Yo quiero que observen algo todos los que nos escuchan, que nos ven por el Facebook Live, que están en sintonía de Radio América. Observen ustedes esta publicación de The Guardian. Nos venimos a dar cuenta de otro hecho en Honduras por un medio extranjero. ¿Qué pasa si esa noticia la saca un medio hondureño primero que todos? Resulta entonces, se interpreta que el medio es enemigo del gobierno, que no quiere al gobierno, que el medio se presta a un juego de la oposición, que la oposición le paga. Eso es lo que se dice en Honduras. Entonces todos los hechos fuertes contra el país nos vienen desde afuera y solo reaccionamos. Esta noticia nadie la sabía en Honduras, viene desde afuera. Viene desde afuera, al igual que han venido muchos del Washington Post y del New York Times, quiero decir, cuántas del Economic, como usted señala, sí, que nos damos cuenta por medios de afuera y no tenemos más que reaccionar. Afortunadamente también existe una red social. El gran precio que pagan los medios es eso, perder credibilidad y que la gente se aleje y se vaya más a la red. Y vuelvo aquí entonces en el otro tema que usted señalaba. Coartar la libertad de expresión, aunque hay excesos, porque sí los hay, excesos, pero miren ustedes, el exceso ¿desde cuándo viene funcionando? Ahorita, en este momento que hay mucho señalamiento y cuestionamiento al gobierno por las elecciones, hoy existía. Cito un ejemplo. ¿A cuántas muchachas que trabajaban en bancos, en promociones, no aparecieron desnudas en actos muy privados de ella, las exhibieron, anduvieron por todas las redes, la gente se divirtió, se las pasaron entre todos los varones, viendo a aquellas muchachas que quedaron en la vergüenza pública, algunas despedidas, las exhibieron. Esos excesos los venimos viendo hace tiempo. ¿A cuánta gente han exhibido? Nadie dijo nada, a ningún diputado le preocupó. Hoy atacan lo que pasó en las elecciones y hay que cerrar la red social. Claro. Ese es el punto. Esa es una realidad. Sí, y yo incluso llamaría la atención sobre otro aspecto. Si uno hace una mirada retrospectiva de lo que ha pasado en Honduras, Rodolfo, yo pues prácticamente desde que se inició el proceso democrático, muy en precario, por cierto, sobre todo a partir del golpe del 2009 y con lo que ha ocurrido más recientemente, varios hechos, ¿no? La destitución de magistrados de forma ilegal de la Sala de lo Constitucional, muchos hechos, ¿no? Incluso la inscripción ilegal para mí de un candidato presidencial. Pero si uno revisa, en todos los gobiernos hubo mucha crítica. Antes la crítica, por supuesto, no tenía la dimensión que tiene ahora por el desarrollo mismo de las redes sociales, de los mecanismos de comunicación por vía electrónica, pero ha existido algún nivel de tolerancia. Siempre de los gobernantes se han hecho bromas, chistes. En algún momento, cuando lo digo en mi caso particular, por ejemplo, que he recibido todo tipo de insultos, de muchos aspectos que a veces la gente ni siquiera conoce, detalles, interioridad y a lo personal, exactamente. Sin embargo,
uno, hay momentos en los que se molesta, pero no le queda más alternativa que tolerarlo, pues, que aguantarlo, porque como lo dije yo en algún momento, a mí me pueden calificar de esto, de lo otro, pero jamás me van a decir que soy un asesino, o que soy un ladrón, o que soy un violador, o un acosador, por ejemplo, ¿verdad? Esas son cosas terribles, y sobre todo que soy un corrupto, ¿verdad? Porque el tema es que vive Honduras, lamentablemente, es de esos niveles terribles. Entonces, yo digo, críticas, por ejemplo, hubo también al presidente Callejas, y el presidente Callejas fue bastante tolerante con la crítica al presidente Maduro, para mencionar de los presidentes del partido, es más, al presidente Lobo. ¿Cuántas críticas? Bromas, caricaturas, etcétera. Y entonces, ni reconocerlo como presidente. Claro, exactamente, hasta eso ocurría. De mucha gente que decía, ese señor no es mi presidente. Lo mismo ocurrió con el presidente Reina, con el presidente Flores, con el presidente Zelaya, que le hicieron, cuántas cosas no se han dicho del presidente Zelaya. Y sin embargo ha habido esa tolerancia, que es parte de la democracia y parte de la obligación de los gobernantes. Entonces, si estamos eliminando gradualmente estos elementos, todo nos indica de que estamos conduciéndonos, o nos están conduciendo, mejor dicho, porque pienso yo que el nivel de conciencia ciudadana que hay ahora en Honduras es altísimo, y eso, pues gracias a Dios, nos da a nosotros la garantía de que al pueblo ahora ya no se le engaña tan fácilmente, y que hay una reacción, que las personas están viendo cómo su libertad personal, individual, está siendo coartada. Entonces, pero nos están conduciendo justamente por un camino de la autocracia y de la dictadura, que es lo que en tantas luchas y tantos esfuerzos se ha tratado de evitar en la historia de Honduras. Es más, si nos vamos todavía más atrás, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en bachillerato, por ejemplo, todas las críticas y bromas que habían hacia los gobiernos militares de esa época. ¿Sabe qué me recuerdan aquí? El torneo sin fin. El torneo sin fin, por ejemplo. Y que insultaba. El torneo sin fin insultaba, incluso jugaba con la privacidad de la gente y todo. Alguien creó hasta una paralela, más bien, para el torneo sin fin, para contestar. Completamente, ¿verdad? Entonces, claro, ahora lo quieren adornar, quieren darle, no sé cómo explicarlo. Hoy mismo estaba viendo un programa en la mañana en la televisión a uno de los diputados que ha estado promoviendo la emisión de esta ley, y quieren usar argumentos en los que quieren envolvernos a todos. Pero hay, repito, primero, obligaciones internacionales del Estado de Honduras que no se pueden desconocer. Hay doctrinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte sobre estos dos temas, o sobre este tema más bien. Y por otro lado, hay ya una tradición de crítica que no podemos cerrarla. Porque mire, la crítica también, Rodolfo, por si alguna gente no lo quiere entender, es una válvula de escape. A veces es preferible que la gente se exprese de esa manera y no que se vean compelidos a usar otros mecanismos mucho más graves y mucho más críticos, mucho más difíciles de controlar para expresar su inconformidad acerca del actual orden de cosas. Sí, porque de eso ha servido la red social, y yo creo que siempre recuerdo, y el que la conoce así, lea mucho sobre la primavera árabe, la red social. Claro. Porque los países, Túnez, todos los demás, el medio estaba cerrado para la población. La población busca válvulas de escape. No con esto, quiero decir que se avala el insulto, claro, y la irresponsabilidad, pero si se puede investigar una página que parezca anónima, se puede llegar a eso sin necesidad de crear esta mordaza. Porque quiero insistir con esto, para que miremos, nos recordaron aquel torneo sin fin, cómo se insultaba, se sabía quién era el torneo sin fin o no se sabía. Y vuelvo a recordar el hecho de cuántas cosas salieron por redes sociales de muchachas conocidas que hacían anuncios de televisión, que trabajaban en esto, que aparecían muy honorables y de repente las exhibieron. Nadie reaccionó, nadie dijo nada. Además, algunas hasta fueron candidatos después a precandidatos a diputados. Y se divirtieron, pero el asunto es ahora. El asunto ha estorbado ahora que hay una presión muy grande para el gobierno. Claro. Eso es evidente. Así entonces pareciera que por ahí va. Si todos quisiéramos que el control, cuando mirábamos que a una persona se iba, porque como usted lo dice muy bien, todo el que esté en la vida pública está sujeto a eso. Pero cuando pasa al plano personal es donde ya las cosas se van de lo normal. Pero siempre ha existido también.
Totalmente, pero fíjese que además, justamente escuchando, viendo, mejor dicho, y escuchando a uno de estos diputados del partido de gobierno, él mismo estaba dándose con una piedra entre los dientes, Rodolfo, porque él mismo señalaba de que ya hay figuras contenidas, tanto en el actual Código Penal como en el que está en proceso de aprobación, en donde ya están contemplados los delitos de carácter electrónico. Entonces, si hay que investigar, si yo, por ejemplo, me siento agraviado porque se ha puesto en alguna red social, que por cierto, además, usted tiene derecho también a enviar información para que alguna noticia o algo que se refiera a su vida personal lo quiten de la red. Tiene todo el derecho y mucha gente lo ha hecho. Habemos algunos a los que probablemente no nos importa tanto, pero mucha gente que sí se ha sentido muy dañada porque al final también les puede afectar en su trabajo, etcétera, ¿no? En su vida familiar, pueden perfectamente bien y los informáticos acá, que en Honduras hay muchos y de muy buen nivel, lo saben, que hay mecanismos para que quiten, para que descuelguen, por llamarlo de alguna manera, la información que pueda aparecer. Pero por otro lado, si ya está contemplado o se contempla la posibilidad de actuar por delitos de esta naturaleza, ¿por qué razón no se crea, si es que no existe, una unidad especializada en el Ministerio Público para que cuando una persona quiera actuar, simple y sencillamente acuda a esta unidad para que se haga la investigación y se actúe directamente contra la persona que ha proferido algún tipo de injuria, de calumnia o de difamación? Alguien me decía algo sobre eso ayer, abogado, y la gente responde aquí por el WhatsApp y decían, el Ministerio Público no actúa en nada. Imagino cómo se llenaría de denuncias. Sí. ¿Y cuáles atendería? Sí. ¿Cuáles atendería? También, Que, claro. es decir, van a perseguir a alguien y ahí se va a actuar, pero en otras no. Porque también recordé algo, y todos lo sabemos en Honduras, creo que usted lo sabe, es que el Estado ha trabajado con páginas también. Por supuesto que sí. El Estado también ha trabajado en páginas anónimas. Y el partido de gobierno. El partido de gobierno, o sea, todos lo sabemos en Honduras, sí. Aquí no es un invento, todos sabemos que el Estado mismo, hasta se dice que se ha comprado hasta páginas que hacían oposición. Así es. Sí, digamos que el tema al final nos lleva a una cuestión tan sencilla como esta. En Honduras todos nos conocemos, es un país pequeño, la política, digamos, en sus más vivas manifestaciones se vive mucho más acá en la capital, como suele ocurrir en todas partes del mundo, en las capitales es donde se concentra el accionar político. El resto de la ciudadanía, pues, en otras ciudades o municipios, pueblos, pasan en sus actividades cotidianas. Y por ende, los círculos políticos tienden a ser pequeños, es decir, todos nos conocemos. Aquí nadie se engaña, sabemos perfectamente bien cuál es el objetivo final de esto, como igualmente lo que en algún momento sacó el comunicado que me parece verdaderamente absurdo, del Banco Central diciendo que los billetes que tuvieran ciertas manchas, etcétera, o algunas frases, dicen ellos, injuriosas, ¿verdad? Que esos billetes ya no tenían ningún valor, ¿verdad? Es decir, cosas, todo esto. Yo me pregunto, ¿qué es lo que provocaría? Es que la gente raye más billetes. Claro. Para responderle. Para responderle. Es increíble, porque así actúa la sociedad. Me pregunto yo, ¿qué es lo que quieren estos señores? Mire, estamos todavía inmersos en esta crisis terrible. Hemos visto las manifestaciones de lo que está pasando en todo el país. Es más, yo lo he dicho y lo sostengo, muchas cosas ya ni siquiera los controla la misma dirigencia política, Rodolfo, ¿verdad? Es decir, ya son muchas actividades que nacen de forma espontánea de la ciudadanía, que está cansada, está hastiada, ¿verdad? Y que convierte a nuestro país en una olla de presión que ojalá, Dios quiera, no vaya a terminar estallando, porque al final, si esa olla de presión estalla, nos va a afectar absolutamente a todos. Pero pareciera que estos señores nos están empujando cada vez más a un abismo que no se sabe ciertamente si ese abismo va a tener fin o no. Entonces, eso es lo verdaderamente preocupante. Bueno, y aquí mucha gente dice que es que las redes sirven para decir lo que los medios callan. Cada medio, hay que analizar cada medio, cada periodista, cada quien sabrá. El asunto en Honduras es que se acostumbró mucho a ser dependientes de las pautas gubernamentales, los mismos empresarios, ser contratistas del gobierno. Entonces,
como no nos liberamos de ese paternalismo estatal, nos provoca esto. Y es donde los gobiernos obviamente tienen un instrumento que pesa mucho a su favor. Alguien me dice por acá, ya va a sacar un comunicado el gobierno desmintiendo al The Guardian y aquí no pasó nada. Muy bien, creo que es una observación válida porque es lo típico que pasa. ¿Qué debería pasar? El Guardian publicó esta nota, da muchos detalles sobre la misma. ¿Qué debería pasar? ¿Debería dar un informe el Estado sobre esto? ¿Quién lo debería de investigar? ¿Cuál sería el procedimiento correcto, aparte de hacer un comunicado, decir, es mentira y vamos a demandar, que es lo típico que se da en el país? Pues debería de haber una investigación, debería de nombrarse bueno, creo yo que hay todavía en Honduras personas con la suficiente objetividad, imparcialidad e interés verdaderamente patriótico para que se haga una investigación independiente con relación a esto, ¿verdad? Para que se indique cuál es el fin que se le ha dado a todo ese equipo que se ha comprado de espionaje y además para que también ¿Y por qué el razón? Estado, ¿Y por qué razón claro, un espionaje en un país que no está en guerra? los motivos, ¿no? Pero también si se está actuando en el marco de la ley. Es decir, las intervenciones telefónicas, Rodolfo, solo se pueden hacer por una orden judicial y debidamente justificado. No es simple y sencillamente que porque a mí se me antoje, ¿verdad? De que voy a intervenir X o Y teléfono, lo voy a hacer. Tiene que haber, mire, es tal digamos, este derecho a la privacidad que ni siquiera el marido o la esposa tiene derecho a estar revisando el teléfono de su cónyuge o de su compañera de vida. Es una cosa muy, muy, muy particular, muy personal. Y si lo llevamos ya al plano social o al plano político, es con muchísima más razón, porque esto simplemente coarta la libertad, las libertades políticas, las libertades públicas, y por ende se limita también uno de los derechos humanos más fundamentales o importantes, que es el derecho a la privacidad y el derecho a la comunicación. Usted habló de eso, de que solo con orden judicial. He venido recordando todos los días porque creo que es necesario que no olvidemos este hecho, que la ley de escuchas fue aprobada precisamente cuando se sospecha que una persona está generando un capital o está creando empresas y se sospecha de que está vinculada a algo anormal o al crimen organizado, al narcotráfico, se le pueda intervenir para ver si es que anda en algo mal. Claro. Y lo digo porque muchas personas que no se escuchan no tienen acceso, no platican con ningún funcionario, no se encuentran con nadie, no tienen esa suerte o esa desgracia que podemos tener los demás. Sí. Y siempre lo digo, cuando usted habla con un funcionario, lo primero que hace es apartar el teléfono en Honduras. Sí. Lo aparta, sí. Lo aparta. La misma casa presidencial bloquea los teléfonos de todos los que entren. Sí. Usted no platica con un funcionario. ¿Por qué un funcionario tiene que esconder, apagar su teléfono y ponerlo lo más largo que pueda? Sí. Con el simple hecho de hacerlo, le está confirmando de que hay un espionaje. Claro. Y como le dicen ellos, aún con el teléfono apagado, le pueden escuchar todo lo que está. Dígame, lo confirma el Estado. Lo confirma claro. Cuando ellos mismos apartan el teléfono. Claro, así es. O sea sí, que todos somos sospechosos de narcotráfico, todos somos sospechosos de qué en el país. Claro. Pues a veces simple y sencillamente de ser opositores o de no comulgar con el actual orden de cosas. ¿No? Sí. Bueno, ahora, para que avancemos, lo que dijo el presidente Trump, el Triángulo Norte. Usted he venido recordando, la gente lo sabe, hay historia en los medios y usted puede buscar información. Y decían que hasta el presidente lideraba todo esto. Yo miré en un momento al presidente Otto Pérez y que siento que la desgracia de él, mi interpretación, le vino la desgracia por proponer, ¿se acuerda usted de aquella cuestión de legalizar las drogas? Que sí. él abanderó y no le gustó a los Estados Unidos y no tanto a la corrupción, pero son interpretaciones obviamente. Claro. Pero bueno, aquí se dijo que el gobierno de Honduras estaba liderando. El presidente Trump fue claro, está decepcionado, creía que eran amigos, no son amigos. Sí. Que cuando ve los números dice, no concuerdan y que puede suspender. En realidad. Bueno, hay varios aspectos en esto, ¿no? Uno, por supuesto que todos sabemos digamos, la forma como constantemente se expresa el presidente de los Estados Unidos de América, Trump, con relación a los latinoamericanos, que hay ya evidentemente un prejuicio con relación a esto, ¿no? Pero está ya el tema específico de los estados, es decir, habló particularmente de El Salvador, Guatemala,
Honduras y México. Y nos calificó como que no somos realmente amigos, que no estamos demostrando que somos amigos de los Estados Unidos de América, como normalmente nos llenamos la boca diciéndolo, particularmente los funcionarios públicos. Pero mire, es interesante porque si uno lo recuerda, porque además son cosas recientes, hubo una gran algarabía en los círculos gubernamentales cuando se nombró al general John Kelly como ministro, en este caso del Interior, el Homeland Security, que le llaman en Estados Unidos, y posteriormente cuando se convirtió en uno de los hombres más poderosos, una vez que lo nombraron jefe de gabinete, como evidentemente es una de las personas con más poder en este momento en Estados Unidos. El ex embajador Nealon tiene un cargo muy importante también, ha sido determinante incluso en el rumbo o en la decisión que ha tomado Estados Unidos de avalar, y de avalar también un proceso que fue a todas luces fraudulento en Honduras, y de no actuar en consonancia con el informe técnico que elaboró la misión de observadores de Organización de Estados Americanos, que normalmente trabajan de consuno con los Estados Unidos de América, ¿no? Pero repito esto porque el consejero más cercano se supone que es amigo de Honduras, que conoce, pues yo recuerdo perfectamente bien que cuando el general Kelly dirigía el Comando Sur de los Estados Unidos, pasaba permanentemente, venía muy a menudo, pues no permanentemente, pero venía muy a menudo a Honduras, a reuniones con distintos sectores de la sociedad hondureña, pero particularmente con el presidente de la República en aquel momento y con miembros de su gabinete, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que Kelly le ha informado al presidente Trump para que Trump se exprese de esa manera? Mire, que con relación bien, a usted se fue más profundo. Todos nos quedamos, y aquí mucha gente queda pensando en la forma de ser del presidente Trump, pero usted nos dice, la realidad nos recuerda hecho. Claro. La fiesta que se puso de alguna forma del señor Kelly, un amigo de Honduras, estábamos en la gloria. Claro. ¿Quién puede informar mejor al presidente Trump que el señor Kelly? Absolutamente. Es el hombre es uno de los hombres más cercanos. Yo diría que probablemente en este momento es el hombre más cercano al presidente Trump. Entonces, pareciera, ¿no? Por supuesto todo esto es parte de la especulación, pero pareciera que ha sido justamente Kelly una de las personas que ha informado al presidente Trump sobre lo que acontece lamentablemente en Honduras. Y hablo de Honduras, indudablemente el hombre está muy informado de lo que pasa en el resto de los países de la región. Nos interesa Honduras particularmente. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente nuestro país, ¿verdad? Entonces ese es un punto que me parece a mí vale la pena tomarlo en cuenta, analizarlo y por supuesto tomar las medidas que sea necesario, pues, porque mire, si hay algo que es muy importante para Estados Unidos, Rodolfo, y eso es algo que yo lo aprendí, una experiencia que tuve justamente cuando tuve el privilegio que me concedió el presidente Zelaya de ser parte de su gabinete y particularmente en un área tan sensible como esta, que es el de las relaciones internacionales. Y es que para los Estados Unidos el tema fundamental, en el caso de países como Honduras, no es tanto un tema de carácter económico, es un tema de seguridad nacional. Honduras tiene una posición geoestratégica importantísima, ya lo hemos dicho antes en algunos programas acá, está prácticamente en el centro de las Américas, como le denominan en Estados Unidos, tiene un mar, una extensión territorial, fronteras y un mar territorial inmenso, ¿verdad? Fronteras con 9 países de la región y por supuesto ocupa un papel importantísimo, fundamental, no solamente en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, sino que, y esto puede ser algo todavía mucho más grave, la posibilidad de que se usen países como los nuestros, específicamente Honduras, para que penetren a Estados Unidos de América individuos que van con otro propósito, de causar violencia, terrorismo, etcétera. Es decir, el enfoque de ellos, uno podría decir acá, no, eso no es posible, etcétera, pero la visión que tienen ellos y las autoridades estadounidenses en ese sentido
es muy importante. Entonces, esa cinturita del continente, que es todo Centroamérica. Todo Centroamérica. Esa cinturita es importantísimo para ellos. Y en seguridad, pero como usted dice, en materia de seguridad. De seguridad, pero el otro tema en esto, que muchos no lo han querido ver, algunos lo hemos analizado, he leído también artículos muy, muy sensatos y muy bien informados en la prensa nacional de juristas o de políticos que más o menos saben cómo se manejan las cosas en Estados Unidos. Yo le voy a decir, lo grave de todo esto es que a Honduras, en ciertos círculos de poder y en ciertos círculos judiciales y fiscales, se le considera como un narcoestado, Rodolfo. Esta es una situación bastante delicada, porque al final un narcoestado en donde las instituciones democráticas y las instituciones jurídicas no están funcionando adecuadamente. No digo que no sea, porque no quiero ser tampoco absolutamente ingrato, no digo porque sé que hay gente que tiene un genuino interés en que las cosas cambien en nuestro país y a lo mejor no les dan la libertad para actuar como su conciencia les indica y además como es su responsabilidad hacerlo, pero la realidad de las cosas es que al final, si uno observa, el panorama en ese sentido es totalmente negativo para nuestro país. Es decir, la imagen que Honduras transmite y lo que ha venido transmitiendo a partir también, porque todo esto nos lleva a la crisis actual, la crisis que estamos viviendo. Por supuesto que hay una crisis secular en nuestro país, que no es nada nuevo, yo lo he dicho, tampoco vamos a decir de que es que antes de ¿cómo se llama? Juan Orlando Hernández, Honduras vivía en un lecho de rosas, era un paraíso terrenal. No, problemas hemos tenido siempre. Sí. Pero pareciera que las cosas tienden a agravarse en los últimos años y en los últimos meses. Y hay un punto de partida para esta última crisis, que no podemos soslayarlo, que es el resultado de las elecciones del 26 de noviembre próximo pasado. Ese es el tema que, hombre, si nos vamos a meter a discutir todos los demás problemas de Honduras, que por lo demás es necesario, pero que para eso requeriríamos otros espacios, más tiempo, otros interlocutores, ¿verdad? Sí. Indudablemente, pues está bien, es necesario hacerlo. Pero actualmente tenemos un problema grande. El problema fundamental son las elecciones del 2017, noviembre de 2017, y ese es el punto que tenemos que analizar, discutir y resolver antes de resolver otro tipo de problemas que están, ¿cómo se llama?, latentes en la sociedad hondureña. Estoy dialogando con el abogado Milton Jiménez Puerto, ex canciller de la República, sobre estos temas que son los torales del país. Aquí tengo muchos mensajes. Alguien dice, ¿por qué no interpretan la profundidad de decir voy a hacer lo que tenga que hacer? ¿Qué significa? Mire la gente cómo llega. O sea, claro. Otra persona dice aquí, yo solo voy a leer, dice aquí, si me callan en la red social me van a escuchar en piedras. Sí. Pero después dice, es una broma, pero podría pasar. Pero, o sea, si a la gente que pueden provocar si de repente coartan esas válvulas de escape de la sociedad. Interesantes reflexiones que hace la población acá. Usted mencionó incluso hasta los insultos que se le daba a los presidentes. Recuerdo a doña Nora, le hicieron cuantas bromas, ¿va? Claro, como una mujer nada inteligente, la misma que le hacen al presidente Zelaya. Claro. Que coinciden en eso. ¿Cuántos chistes se sacaron? Sí. Melgar Castro, y digo don Juan Alberto Melgar Castro, hasta en los programas de Frijol el Terrible, esos programas que todos los conocemos en Honduras. Así es. Yo recuerdo un programa, porque lo repiten por ahí, y decía, en esa casa sale una mujer sin cabeza y un hombre mono, y se referían a aquel gobierno. Desde ahí venía esa cuestión, pero la gente se reía, lo que hacemos, la gente se reía de esas cuestiones. Alguien me comentaba, era por supuesto un adolescente, pero alguien me comentaba que el general Melgar, personas que lo conocieron, lo trataron, él mismo hacía bromas. Hacía bromas de las bromas que escuchaba o que le comentaban que circulaban. Muy poca gente tiene esa madurez, pero y que no nos imaginamos. Yo conozco al profesor Ramón Maradiaga, técnico nacional. Sí. Las veces que tuve la oportunidad de platicar con él, yo obviamente no estoy en deporte, pero he tenido la oportunidad hasta de hacerle alguna entrevista.
uno se la pasa tan bien porque él cuenta anécdotas Claro, de su vida, claro, desde las burlas que le hacían, y él las cuenta, se ríe, ¿verdad? claro, De eso. No claro. todo el mundo tiene esa madurez. Así Y, es. y volviendo al tema toral, lo que usted señalaba, de lo que siempre ha existido y el problema actual, como dice usted, punto central a las elecciones, lo más grave en Honduras, nos venden un panorama ultra precioso. Yo cuando lo digo infinidad de veces aquí, todas las noticias que salen es más inversión, más inversionistas, más trabajo, que ya está generándose más trabajo, que Honduras está creciendo económicamente, que la seguridad es única. Yo digo, no sigan diciendo eso porque ya no va a ser el sueño americano, sino el sueño Honduras. Es pero no es real. Claro. La imagen que se tiene afuera es muy distinta. Y usted lo dijo ahorita, hasta como narcoestado miran a muchos de estos países. Claro. Y eso es grave, esa es una realidad. Lo que dice el presidente Trump, lo que publica el New York Times, lo que dice Jaime Bailey, Sí. lo que dice Jorge Ramos, periodista Claro. internacional que no tiene interés, lo que dice más el Felipe Calderón, ¿cuánta gente que hay? Fernando del Rincón, Fernando, etcétera. ¿cuánta gente de afuera que Claro. no tiene partidos en Honduras? Claro. Pero decirlo en Honduras es un problema. Sí. ¿Y por qué es un problema en Honduras? Porque tenemos la imagen de que se perdió la institucionalidad y que estamos ante la vista, paciencia e intolerancia de una sola persona. Sí. Esa es la imagen que tenemos en Honduras. Sí. Que no manda el Ministerio Público, no manda la Corte, no manda el Congreso, manda una sola persona. Claro. Esa persona decide por todo en Honduras. Esa es la imagen que tenemos realmente en Honduras. Sí, sí, no, lamentablemente, y mire, muy brevemente, porque me parece que es un tema de muchísima actualidad, es el tema famoso del diálogo, o como me pareció muy acertadamente lo planteó la alianza, de la mediación, en este caso, más que un diálogo, tiene que haber una mediación. Fíjese que se ha hecho, vamos a ver, se ha tratado de descalificar a todos los sectores, y por supuesto los sectores opositores no están únicamente en la alianza, es decir, ahí en todos los partidos políticos. Esos fueron los contrincantes de las elecciones, esos fueron los contrincantes. Así es, el problema fundamental se dio entre dos, de la alianza de oposición y el Partido Nacional. Pero el Partido Liberal, con su candidato, en este caso el ingeniero Zelaya, Luis Zelaya, pues ha sido absolutamente coherente con su posición, en el sentido de decir quién, de acuerdo con su información, con la información que obra en su poder, ganó las elecciones. Pero mire, es interesante porque he estado viendo los puntos que planteó la alianza. Y a mí me parece que el primero de ellos, que es el que más debería preocuparnos de forma inmediata, es el tema del respeto a los derechos humanos, a la cantidad de gente que ha muerto a estas alturas, la cantidad de personas detenidas, algunos de ellos incluso no se tiene información de cuáles son los centros de detención. Pero solo permítame, sí. en su criterio personal, usted identificó los problemas de Honduras que están claros. Sí. Reelección y el resultado de las elecciones. Correcto. Esos otros temas vienen acompañados, pero ¿cuál es el primero? ¿Cuál debería ser los primeros a discutir en un diálogo nacional? Mire, según lo que yo he podido observar, hay algo que tiene que haber una manifestación primero de buena fe. Es decir, para sentarse a negociar con la mediación nacional e internacional, es necesario decir, miren señores, vamos a hablar por el bien del país. Pero lo primero que tiene que ocurrir es que ya dejen de estar persiguiendo y matando a la gente. Que dejen de estar usando bala viva para reprimir las manifestaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que no cometan actos como lo que ocurrió en esa marcha, en donde incluso el mismo candidato presidencial, Nasrallah, estuvo a punto de morir asfixiado, lanzándolo por un túnel. Es decir, para mí el tema fundamental, primero, derechos humanos, y después sentémonos a discutir. Abogado, solo por ese balance. Sí. Ese es el punto. La alianza dice, dejen de matar gente, dejen de perseguir, sí, ¿verdad? Sí. La libertad. Y el Estado contraataca, también dice, dejen de incendiar, sí, dejen de generar violencia. Si se fija, hay dos posiciones que lejos de acercar chocan. Sí. Sin embargo, fíjese que yo creo que si se logra un acuerdo en ese punto, indudablemente, Rodolfo, vamos a avanzar grandemente. Es decir, si hay un compromiso en el sentido de el respeto irrestricto a los derechos humanos, porque esto ya no se limita exclusivamente al tema interno, sino está también los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la
oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en este caso específico, la oficina que tienen en Honduras. Estoy hablando de organismos absolutamente objetivos y que forman parte de instancias internacionales que son interestatales, como son la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, no son inventos, Rodolfo, estoy hablando de cosas verdaderamente tangibles, pues, es decir, muchos de nosotros lo hemos visto en las calles, hemos visto incluso videos, hemos visto cuando murió desangrado, asesinado este señor en Tocó, en Sabá, Sí. Que fue una cosa que realmente lacera la conciencia humana. Entonces, Y para eso sirvieron las redes. para eso se dieron las redes, de otra Para que manera, la gente lo de otra mirara. manera probablemente no Sí. hubiera trascendido absolutamente Sí. nada. Entonces, está bien, y nosotros nos limitamos a realizar, cuando digo nosotros, estoy hablando de uno y de otro. Sí. Es decir, De los nosotros, hondureños. el Estado, exactamente, el Estado se compromete a respetar los elementos básicos de los derechos humanos, que es el derecho a la libertad, el derecho a la vida, son esenciales. Por supuesto, el derecho a la protesta es un derecho que no se le puede restringir absolutamente a nadie. La Es manifestación pública constitucional. pacífica, ¿verdad? Porque el propósito, así debe de ser yo, soy absolutamente favorable a esto. Y yo digo que deben de revisar, aquí sí creo en esto de la Constitución, porque la Constitución habla del derecho a la insurrección. El artículo 3 de la Constitución habla Sí. de que no se debe obediencia a un gobierno ilegítimo y que el pueblo tiene derecho la rebelión. a la insurrección. La insurrección. Ese es el término que utiliza. Pero ¿verdad, pero ese término aquí se mira como símbolo de izquierda, de destructor. Pero si aparece en la Constitución deberían de quitarlo. Yo digo que deberían de quitarlo si se le tiene tanto miedo. Porque Sí. si se contempla, ahí está. Claro. Pero bien, luego el resto de los puntos me parece a mí que son esenciales, es fundamental. Es decir, el punto de partida de esta crisis fueron las elecciones del 26 de noviembre. Y si nosotros soslayamos esto, no estamos entrando verdaderamente al meollo del Permítame una asunto. pregunta concreta Sí. entonces sobre eso. Sí. Ese es el meollo. Estamos claros. Yo estoy claro, usted está claro con eso. Ese es el meollo. Pero diálogo, yo lo decía, yo entiendo aquí que el mensaje del gobierno, diálogo es acepten que yo gané. Sí. Acepten que yo gané, que soy el presidente y qué les puedo dar para que estemos todos felices. Yo así lo estoy interpretando. Sí. Que para muchos ir al diálogo es dejen de protestar, acepten esto y qué les ofrecemos, les damos reforma electoral. Pareciera que por ahí va Claro, esto. pero fíjese, hagamos un ejercicio mental en esto y no pensemos tanto en la dirigencia de los partidos de oposición, no pensemos tanto en Mel Zelaya o en Salvador Nasralla o en Luis Zelaya, sino pensemos en el ciudadano común y corriente, el ciudadano pedestre, la ama de casa, la gente que vive diariamente trabajando en los mercados, etcétera, ¿no? La gente que vive allá en las comunidades más remotas del país, que fueron creyendo que se trataba de un ejercicio democrático, fueron a depositar su voto y mire, recuerde que estas elecciones fueron bastante vigiladas. Entonces la gente en los municipios, yo he hablado con mucha gente en los municipios, saben, yo le puedo mencionar específicamente un municipio que es justamente el mío, ¿verdad? Digo, donde yo nací, que es Potrerillos Cortés. Mire, ahí se dio un fenómeno muy especial. Las urnas, todas en el nivel presidencial la ganó el ingeniero Salvador Nasralla. Y la alcaldía la ganó la candidata del Partido Nacional. Pero las urnas y la gente de ahí, de la comunidad, saben perfectamente bien si ha habido, porque este ha sido también un pueblo con otras características, ¿verdad? No necesariamente muy politizado, pero ha habido muchísima protesta. Ha habido muchísima protesta porque la gente siente, e incluso han matado gente, ¿verdad? Han ido y capturado jóvenes, etcétera. Se han dado situaciones que muchas de ellas no trascienden en los medios de comunicación, pero que yo las sé por familia, por amigos, etcétera, ¿no? Y usted, ¿cómo le puede decir a una persona? Es bien difícil, más allá de que se invite o no a la dirigencia a sentarse a platicar, hay una efervescencia, hay una molestia, hay una inconformidad. Y pretender, ¿cómo decirle?, evadir esto, pretender soslayarlo, pretender que eso no existe, es un gravísimo error. Es un gravísimo error porque incluso aunque llegaran al final los partidos a ponerse de acuerdo, los partidos políticos, incluido el de gobierno, ya hay una crisis profunda en el sistema democrático del país, que no estamos haciendo absolutamente nada del gobierno.
el presidente, bueno, más bien en este caso don Juan Orlando no está haciendo absolutamente nada. Por lo menos el nivel de credibilidad de él está, si no total y absolutamente por los suelos, está bastante disminuido. Entonces, y a lo mejor puede ocurrir que hay gente también a su alrededor, como suele ocurrir en estos casos, que le dan una información falsa de lo que verdaderamente está pasando en el país. Y usted dijo algo fundamental. Las comunidades, y cuando son pequeñas, si nos conocemos en Tegucigalpa, que los círculos son como cerrados, nos digamos a conocer, las comunidades que son más pequeñas se identifican claramente, saben quién es su líder, quién no es su líder, o sea, ya saben por dónde va la tendencia. Claro. A esa gente difícilmente se le podrá engañar y devolverle la credibilidad es algo muy complicado. Lastimosamente se me fue el tiempo, Sí, se va claro. como nada el tiempo aquí y Sí. voy a tener que despedir. Alguien le dice que repite el nombre de la película y dónde la puede encontrar. Pues está en todos los cines. La película se llama The Post. Es sobre una historia de Washington Post cuando la guerra del Vietnam, porque informaron, no voy a contar aquí la película, pero por supuesto salió información del Pentágono, alguien la filtró, de cómo habían estado mintiendo durante las últimas 3 administraciones, de Eisenhower, de Kennedy, y por último de Johnson, que fue el vicepresidente que sustituyó a Kennedy, y por supuesto el gobierno que está en ese momento, que es Nixon, y como el que fue secretario de Defensa, Robert McNamara, además un personaje muy conocido del establishment estadounidense, contribuyó a ocultar esa información. Pero es interesante porque se pone en el debate el medio de comunicación. Es decir, la decisión que tiene que tomar, porque la dueña del periódico es amiga personal de McNamara. Entonces, yo creo que es interesante para los estudiantes de periodismo, para los periodistas, para todo el mundo en general. Para los medios de comunicación, para todo para el mundo, que son realidades que pueden estar, claro, que pueden ver. Así es, sí. Así es que, y no voy a decir los cines porque tampoco se trata de dar publicidad, pero ahí está en todos los periódicos. Sí. Y de repente la van a encontrar por ahí, de repente hasta pirateada. Hasta pirateada. Sí. Sí. Abogado Milton Jiménez Puerto, le agradezco mucho que me acompañe y que sea siempre muy atento cuando lo invito y espero que volvamos a dialogar porque estos temas en Honduras no terminan hoy. Claro, por supuesto, y Dios quiera que al final se ilumine un poco la mente de la gente que está ejerciendo el poder de forma, en mi opinión, bastante autocrática, ¿no? Que comprendan que los problemas de Honduras son de tal magnitud que tenemos necesariamente que sentarnos y que resolver los más ingentes. En este momento, el problema de la crisis electoral, resolver esto, tiene que haber un acuerdo que sea absolutamente vinculante, ¿verdad? La propuesta me parece que también es lógica, porque si no va a ser lo mismo y la gente va a desconfiar más. Va a decir, allá se fueron a poner aquellos de acuerdo y a saber cuánto le dieron a uno, cuánto, etcétera. No, tiene que haber cosas que se hagan también, Rodolfo, a la luz del día, para que salgamos por fin de esta crisis que indudablemente no nos beneficia, no beneficia a ningún hondureño. Muchas gracias. Gracias, abogado. Y le manda saludos el economista Julio Raudales. Muchas gracias. Saludos a Julio. Amigo, sí. Gracias, abogado Milton Jiménez Puerto. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía y a la gente que nos sigue por el Facebook Live. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio.